Las armas hipersónicas superan en hasta 20 veces el Mach 5, es decir, el sonido, y llegan a recorrer más de 24.000 kilómetros en una hora, en comparación, para que tengan idea, con los aviones de pasajeros, aviones comerciales, que viajan alrededor de 950 kilómetros por hora. Les hablo de esto porque Irán acaba de presentar su primer misil hipersónico capaz de pasar por alto todas las defensas antimisiles gracias a su alta velocidad, que puede alcanzar velocidades de Mach 13 a Mach 15 antes de impactar el objetivo en cuestión. Aunque ya la República Islámica había anunciado desde hace tiempo estar trabajando en este desarrollo, la presentación formalmente de Fatah ha generado eco internacional, incorporando a Irán además a la lista de los pocos países con estas potencialidades. Estamos en Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán presenta su primer misil hipersónico. Fatah Conquistador fue diseñado por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y presentado en una ceremonia este martes en Teherán. El misil alcanza velocidades de Mach 13 a Mach 15 antes de impactar el objetivo. Con un sistema de propulsión de combustible sólido y una tobera móvil de segunda etapa, el misil tiene la capacidad de alcanzar altísimas velocidades y realizar diversas maniobras dentro y fuera de la atmósfera terrestre para superar todo tipo de sistemas de defensa aérea. قادر هستیم در فاصله 1400 کیلومتری هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم و هیچ گونه هماورد و سامانه که بتواند با این مقابله بکنه وجود نداره. Según el general Hajizadeh, Fatah es un misil único y su presentación pone a Irán entre los 4 países que cuentan con esta tecnología. Durante la ceremonia, el presidente de Irán reiteró que el actual poder defensivo del país persa sirve para garantizar la paz y la seguridad de la región, así como disuadir agresiones foráneas. قدرت نظامی و دفاعی و موشکی ایران بازدارندگی داره از تعرضات دشمن، از تهاجم دشمنان، نه تهاجم، فکر هجوم، فکر تعرض به جمهوری اسلامی ایران رو هم در سر نپرورانند و پیام به کسانی است که بر زبان جاری میکنن تعرض به کشورهای مستقل رو، به ایران اسلامی رو، پیام آن است که جمهوری اسلامی کشوری قدرتمنده و قدرت او برای حمایت از ملت ایران و برای حمایت از ملت‌های منطقه. Raisi señaló que este tipo de logros ha llevado a Irán a la independencia en la industria defensiva y militar. که در کشور ما این دانش و علم و صنایع دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده، وارداتی نیست که بشه با تهدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو با حاشیه روند. La presentación del misil ha tenido una gran repercusión a nivel mundial y en particular en los medios de comunicación israelíes. El diario The Jerusalem Post ha avisado que el arma sería capaz de alcanzar los territorios palestinos ocupados en 400 segundos. El diario israelí Marib, por su parte, ha asegurado que el misil Fatah es un mensaje para Israel. La televisión hebrea Kan también ha explicado en detalle las características del avanzado armamento y señalado que puede esquivar los avanzados sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos e Israel.
Bueno, allí las potencialidades de los misiles hipersónicos, particularmente el de Irán, que ya vamos a estar indagando pues su alcance con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a conocer antes a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Martín Pulgar, experto en geopolítica y filosofía de la guerra, politólogo desde Caracas, Venezuela. Y también nos aportará en el análisis José Antonio Alcaide, licenciado en Geografía e Historia, analista internacional, militar retirado desde Madrid, España. Ya están conectados con nosotros. Rápidamente les damos la bienvenida. Martín, gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, todo por gracias aquí, por muy recibirnos. Y José Antonio, como siempre, un placer tenerte, sobre todo para estos temas relacionados al ámbito militar y defensivo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar contigo y con nuestros televidentes. Y bueno, por supuesto, con el compañero que está en Caracas. Yo quiero iniciar precisamente contigo, José Antonio, desde Madrid, para ubicarnos o para ubicar a nuestra audiencia en términos de defensa y también de tecnología. ¿Qué representa, no, un misil hipersónico? Este nombre que incluso parece sacado de ciencia ficción, a diferencia de otros misiles. ¿Qué significa además pues tener la capacidad para producir un misil de esta generación? Y en tercer orden, ¿qué nivel le da a las fuerzas aeroespaciales de Irán tener un misil de este tipo? Bueno, ciertamente parece sacado de la Guerra de las Galaxias o de cualquier otra película de ciencia ficción, pero no, está ahí, es real y bueno, sabemos que con este son 4 países los que tienen la tecnología apropiada para fabricarlo, para tenerlo. Seguramente hay más países que lo tienen, pero bueno, por miedo a ser conocido el tema, pues habrá otros 3 o 4, seguramente que también disponen de él, bien en la órbita norteamericana, bien, por ejemplo, en la órbita de Rusia. Tecnológicamente tiene múltiples ventajas. La más importante es que lo de hipersónico significa de la supervelocidad de la que dispone. Ningún sistema como el Patriot o similares que actualmente cuentan diversos países, sobre todo de la OTAN, tienen 0 posibilidades de derribarlo. Se podría intentar derribar desde un avión en vuelo, con lo cual tendríamos que tener siempre un avión en vuelo, y las posibilidades de derribarlo por parte de un avión de defensa son muy bajas. Tiene que dar la casualidad de que esté frente a él, de que el misil se esté acercando hacia el avión que defienda y que el avión cuente con unos misiles muy concretos para destruirlo. Las posibilidades son mínimas. Ventajas. La ventaja de este misil es que, como tú como ha dicho el equipo de producción, y tú mismo has reflejado, un misil que saliese desde suelo persa pues llega a cualquier punto de Israel en minutos, pero minutos, es decir, 10 minutos como mucho, el misil puede estar en puntos estratégicos de Israel. ¿Qué significa esto? Pues significa que ese poderío que el dinero y el expolio de otros países le ha dado a Wall Street, pues se está acabando. Hay más países que tienen derecho a defenderse, a pesar de que se les ha coartado y se les han evitado el que puedan hacerlo, pero tecnológicamente yo felicito a los que han puesto en marcha este misil, a los que han logrado que funcione, y una vez que funciona, el problema que tienen las agencias como la CIA y compañía, pues es saber cuántos misiles disponibles puede tener en un momento dado Irán. Sí. Este misil también lo tiene Rusia, y como principal oponente, o sea, como principal aliado de Irán, porque Rusia e Irán están en el mismo barco, tienen que remar juntos. Y enfrente pues, tenemos a Estados Unidos y a sus súbditos,
a los diversos sátrapas que tienen los diversos países de Europa. Yo personalmente creo que ahora mismo Estados Unidos y su sistema de defensa se ha quedado obsoleto. No sé si recuerdas el tema de la guerra de las galaxias de Reagan. Bueno, pues esto es la guerra de las galaxias, y derribar a ese misil, las posibilidades son inferiores al 5%, y con mucha suerte. O sea, mucha suerte, menos del 5%. Yo felicito a quien lo haya diseñado y quien lo haya puesto en marcha. Justo un poco más adelante, y si el tiempo nos los permite, vamos a estar abordando, José Antonio, ese tema de los ejes, porque ya no es solo el que un país pues como Irán produzca o haya desarrollado este tipo de misil, sino también ponerlo en contexto sobre los ejes de países que son aliados, que cooperan y que tienen también esta misma tecnología y capacidad. Voy antes con Martín, y ya habiendo hecho una síntesis, ¿no?, con José Antonio, Martín, del punto tecnológico, científico de lo que representa este tipo de misiles, yo quiero ir contigo a la parte más política. Fíjate que Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que todos sus desarrollos para la defensa, como su programa de misiles y sus drones incluso, pues cumplen el objetivo de la disuasión y la defensa precisamente. Basándonos en esto, Martín, ¿por qué representan los misiles iraníes una fuerte preocupación, ¿no?, para Estados Unidos, Europa y más aún para el régimen de Israel? Bueno, de alguna manera Estados Unidos siempre ha planteado que tiene que tener una superioridad tecnológica y militar sobre cualquiera que se proyecte, que él considere que es su adversario o su enemigo. Un arma como esta, con las características ya definidas, con una capacidad de la hipervelocidad, con una capacidad de maniobra que hace prácticamente imposible detectar cuál es la parábola para el punto de impacto, y pueda desviar buena parte de las armas antiaéreas que un adversario pueda tener, hace que el nivel de paridad estratégica en torno a los adversarios sea importante. Es decir, que la capacidad de imponer la voluntad a través del uso de la fuerza o la disuasión militar por parte de los Estados Unidos a Irán, o a los socios de Irán inclusive, o a aquellos que tengan alianzas tácticas o estratégicas con Irán, digamos, empieza a disminuir. Y esa en sí es la preocupación, la pérdida de hegemonía, la pérdida de esa especie de dominio absoluto sobre el mundo, y la capacidad que tiene Estados Unidos en el ámbito militar, pero también en otros ámbitos, porque el ámbito militar es un paraguas para las demás políticas geopolíticas y estratégicas que Estados Unidos pretende imponer. Si no tienes la fortaleza o tienes un competidor militar importante, tu capacidad de imponer políticas económicas o acciones políticas o acciones de cualquier tipo tiende a disminuir, o por lo menos ser cuestionada por aquellos que tú quieres avasallar. En fin, es un instrumento importante por parte de Irán para tener una defensa activa. No solamente pasiva, es una defensa activa, poder proyectar poder, poder proyectar capacidades de disuadir a los adversarios, en este caso a Estados Unidos y a ese occidente colectivo, como ellos se autodefinen, que quieren poner las reglas de dominio o de relacionamiento del mundo en función de sus beneficios. Precisamente en esa misma línea de lo que tú mencionas, Martín, como una paridad estratégica en los términos de la defensa, regreso con José Antonio, y en este apartado, José Antonio, vamos a resaltar que Israel y medios israelíes han generado reacciones, ¿no? Como por ejemplo el misil Fatah es un mensaje para Israel, y hasta incluso han reseñado que puede esquivar los avanzados sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos e Israel, algo que ya tú nos explicabas un poco en el primer apartado. Pero en ese esquema de política hostil contra la República Islámica, ¿podría este nuevo logro iraní redireccionar la estrategia ofensiva del adversario o disuadirlo por completo? Yo no sé exactamente lo que pueden pensar los miembros del gobierno de Tel Aviv, pero porque son a veces impredecibles totalmente. Pero hay una cosa muy clara, y es que antes ellos, por ejemplo, tú recuerdas hace ya algunos años, hicieron ataques muy concretos y no se pudo responder. El tema está en que ahora existe esa respuesta y saben que se puede hacer esa respuesta.
lo cual les va a hacer cambiar su geopolítica y su geoestrategia totalmente. Ellos ya no pueden impunemente lanzar un ataque sobre, por ejemplo, una central eléctrica, como sucedió hace muchos años en Irán, por la sencilla razón de que es posible que el gobierno iraní decida devolver la jugada y lanzar uno de estos misiles sobre Israel. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las posibilidades de defensa ante un misil hipersónico son nulas desde el punto de vista de fuerza antiaérea terrestre. Es decir, no existe ahora mismo ningún sistema terrestre capaz de derribar un misil hipersónico. No lo hay. O sea, eso ya te da todo tipo de respuesta. La única posibilidad sería un misil lanzado desde un avión en unas condiciones no favorables, sino de auténtica suerte. ¿Eso qué significa al final? Pues que Tel Aviv, antes de tomar algunas decisiones, pues se lo va a pensar, porque igual que ellos no tienen ningún empacho ni ninguna dificultad en actuar sobre gente que no se puede defender, sobre gente que se puede defender y que puede además responder, como es el caso del misil hipersónico, va a hacer que Israel algunas de sus políticas se las piense, incluso el propio Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco tiene ningún sistema antiaéreo adecuado, nadie lo tiene en el mundo para sofocar un misil de estos. Claro, Estados Unidos está muy lejos, pero los intereses de Estados Unidos están a 5 o 10 minutos de vuelo del misil hipersónico. Y eso hace de que los políticos tengan que empezar a pensar. Claro. Hay que tener en cuenta que lo que no se puede hacer es lo que Estados Unidos ha estado haciendo en los últimos, bueno, desde los años 70, ellos han estado tomando una serie de medidas sobre Irán, sobre Irak, sobre todo los países de Oriente Medio y de Asia Central, ¿qué quiere usted que le diga, Dani? Esto no puede ser, o sea, han estado avasallando, han sido el chulito del barrio que dice, aquí el que se mueva le doy un coscorrón. Eso se ha acabado. Claro. Gracias a este sistema se ha acabado. ¿Qué sucede? A lo mejor dentro de un año o dentro de 5 se inventa algo o se pone en marcha algo que puede parar un misil hipersónico. Yo lo dudo, pero bueno, la suerte existe. La suerte existe, pero dudo muchísimo. Y esta situación crea una nueva situación geopolítica completamente diferente. Y hablando justamente de esa situación geopolítica, voy contigo, Martín, ya de por sí se puede dar como un hecho el desarrollo y la autosuficiencia durante las últimas 4 décadas de la industria nacional armamentística de Irán, pese a los bloqueos, pese a las sanciones, pese a las políticas hostiles de Occidente. Y siempre indagamos en cómo ha sido posible ese logro a pesar de estas adversidades, pero ahora quizás es más propicio preguntar, Martín, cómo se conjuga este factor, ¿no?, en la defensa de Irán y la presentación de este misil Fatah en el mismo momento en el que se dio un deshielo en las relaciones con Arabia Saudí e incluso en los momentos en que estamos observando un mayor estrechamiento de cooperación con vecinos regionales, pero sobre todo con China y Rusia, ese eje del que nos hablaba José Antonio al principio? Sí, de alguna manera siempre la defensa es un acto activo, pues no solamente es pasivo en función de esperar el golpe, sino que tenemos que actuar en función de demostrar capacidades, pero esas capacidades no solamente son de características militares, también son diplomáticas, también son económicas, también son de cultural, proyectar un país en el entorno y en el escenario internacional. En fin, el buen relacionamiento con Arabia Saudita por parte de Irán también quita un factor de perturbación en esas relaciones, porque Estados Unidos siempre ha mantenido el discurso de que son rivales irreconciliables, enemigos eternos por diferencias culturales, y esto demuestra que aunque puedan existir fricciones, aunque puedan existir diferencias, se puede llegar a acuerdos negociados sobre temas específicos, muy especialmente porque son vecinos, y no necesariamente cualquier situación que implique roce
o que implique diferencia, tiene que ser una enemistad irreconciliable y enemigos acérrimos como lo plantea los Estados Unidos, porque un poco la existencia de la hegemonía norteamericana se basa en que ellos son garantes de eliminar conflictos por su gran poder en zonas regionales, su presencia en el Medio Oriente, en el Asia Occidental, en el Asia Oriental, en América Latina, hasta la misma Europa, es porque ellos son como una especie de árbitro superpoderoso que impide los conflictos regionales. Bueno, eso no es cierto per se. Hay la posibilidad de llegar a acuerdos, pero también ambos países, y en el caso de Irán en particular, tienen su capacidad defensiva, porque el adversario principal no está planteado con Arabia Saudí, sino que está planteado con otro que no está en ese espacio geográfico y que pretende usar a vecinos y a países del vecindario como una forma de enfrentar, en este caso, Irán, porque Estados Unidos decide que ese es su enemigo particular y es el que tiene que destruir o dominar. En fin, yo creo que es muy importante ese acercamiento de relaciones entre Arabia Saudita y Irán. Permite que otros actores también consoliden buena parte de o alianzas o cooperación, yo diría más elementos de cooperación, igual que con otros actores que están consolidándose, China y Rusia, en ese escenario. A ver, ya estamos en la recta final, José Antonio, y bueno, hablando precisamente de este eje, frente al otro eje de Occidente, yo quisiera incorporar ya para esta parte final, recordar que Estados Unidos firmó en abril de 2022 con Australia y Reino Unido, los países que además conforman la Alianza de Seguridad AUKUS, un acuerdo para cooperar precisamente en el desarrollo de armas hipersónicas y otras capacidades de combate. Por un lado, ¿por qué los misiles hipersónicos para este trío es más aceptado? Y por el otro, ¿no? ¿Qué representa para Washington hoy día que este eje en Asia le esté mostrando también que puede producir, probar y echar a andar este tipo de programas para la defensa? Bueno, la verdad es que Estados Unidos parte siempre de la base de que ellos son los buenos y son el árbitro. Y sus aliados pues también son los buenos. Y todos los demás son los malos a los que no se les puede permitir nada. Se ve, por ejemplo, en los medios de comunicación. En España yo no puedo ver la televisión rusa. En toda Europa no se puede ver la televisión rusa. Solo conocemos la versión que nos da los medios de comunicación pagados por Wall Street. ¿Qué sucede? Pues que lo mismo en esto que tú me has preguntado. O sea, ellos tienen derecho a todo y los demás tenemos, o pueden que los demás tengan derecho a callarse. Y eso se está acabando. Primero, porque los medios domésticos siguen diciendo lo que les dice Washington que digan, pero ya no les cree nadie. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya ahora se dispone de informaciones a través de Internet o de otros medios con los cuales la gente se va dando cuenta que Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de 1950 o 1970. Y los países del Pacífico, como pueda ser, por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, tienen las capacidades que tienen, pero no tienen lo que le gustaría a Estados Unidos. Un misil hipersónico lanzado desde un avión o desde un barco en mitad del Océano Pacífico es un peligro tremendo para cualquiera de los países de esa órbita. Por lo que Estados Unidos va a tratar por todos los medios de hacer ver al mundo de que Satán, los malos de esta película, ya tienen un arma poderosísima y hay que hacer lo imposible para evitar que la puedan utilizar. Esa es la película que nos van a contar. Y de hecho ya es lo que hemos estado viendo desde ayer en parte de la mediática occidental, luego de que Irán presentara a este misil Fatah. El tiempo se nos agotó, vamos a seguir el curso de estos desarrollos y seguro los tendremos para más análisis acá con nosotros. Gracias Martín, gracias José Antonio, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, como siempre. Y el panorama. Lo cierto es que ante un conflicto bélico, las armas hipersónicas tienen la ventaja de ser muy difíciles de defender debido a su velocidad, maniobrabilidad y trayectoria de vuelo. Serían capaces de burlar los escudos antimisiles desplegados actualmente. Sin embargo, una de las estrategias que expertos barajan para hacerles frente y que estaría siguiendo Estados Unidos es a través de la vigilancia desde sensores instalados en satélites apoyado con la colaboración de diferentes países. Allí lo veremos.
Mañana cambiamos de tema. Tras 7 años, Irán reabre oficialmente su embajada en Arabia Saudí. Les esperamos. Buena jornada, como siempre.